Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde os contamos que otro mundo es posible y ya estamos con Felipe Gómez Payete y Paz de Torres, que los que hayáis seguido este programa, pues no es la primera vez que los veis, nuestros amigos de Caridad y Cultura Democráticas, que es verdad que llevan tiempo sin aparecer, pero por una buena causa, que ahora nos van a explicar cuál es, una buena causa, porque es difícil encontrar una mejor causa que un libro, eso es así. Y bueno, este libro, que además, a ver si se puede ver, lo tengo aquí, el libro, este libro que se llama Que los árboles no te impidan ver el bosque, Caminos de la Inteligencia Artificial. Y vamos a hablar de ellos. ¿Cómo estamos, Felipe y Paz? Paz y Felipe. Buenas tardes, pues Buenas bien, tardes. bien, no nos podemos quejar. Pues Sí, porque contentos. si nos quejamos no vale para nada. Bueno, pues tengo que comentaros, como sabéis, yo sobre todo me especializo más en temas de periodismo de soluciones, pero muy enfocado en realidad a rollo ecosocial. Pero bueno, al final también he sido activista y militante de político, es verdad que también muy con política ecologista o ecopolítica, o como queráis llamarlo, ¿no? Y al final, claro que me interesan estas cuestiones, ¿no? Y cuando he tenido este libro entre las manos, me he dado cuenta que el tema de la tecnología en general, y mejor en particular la inteligencia artificial como articulador de muchas cosas, pues va a tener mucho que ver en la calidad del mundo en el que vivimos, en el que vamos a vivir y sobre todo, pues, según cómo usemos estas herramientas tecnológicas, viviremos en un mundo mejor o peor, ¿no? Pero antes, para saber por qué es tan importante, pues claro, hay que empezar por el tema de qué es eso de la inteligencia artificial y como bien dice este libro, es que aquí hay un problema y es que si no sabemos qué es la inteligencia humana, ¿cómo sabemos qué es la inteligencia artificial? Entonces, ¿cómo empezamos a transitar este camino tan complicado? Eso es una pregunta, ¿no? Es una pregunta, una reflexión y algo que abruma también. Ya, yo, si me permite mi colega Paz, empezaría por decir que una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos, ¿no? Y primero vamos a hablar de las palabras, de la expresión, inteligencia artificial. Tú lo acabas de decir, Dani, eh, no sabemos lo que es la inteligencia. Es decir, uno de los grandes misterios del universo es que no sabemos de dónde ha surgido la inteligencia, porque si primigeniamente éramos materia, ¿cómo de esa materia ha surgido esto que llamamos mente, inteligencia, Claro. etcétera? No lo sabemos. Y no solo no sabemos eso, sino que además lo único que podemos decir de la gravedad, de la inteligencia artificial, es lo mismo que decimos de la gravedad, ya que estamos haciendo un símil con el universo, ¿no? De la gravedad sabemos cómo actúa, se Claro. te cae la manzana y va al suelo, pero no sabemos lo que es la gravedad. Pues de la inteligencia pasa exactamente lo mismo. Sabemos para qué la utilizamos, decimos que la utilizamos para razonar, para resolver problemas, etcétera, pero no sabemos qué es la inteligencia. No sabemos de dónde viene, imagínate cómo vamos a saber de lo que es. Y además la palabra, la expresión inteligencia artificial, pues es una más de esos conceptos que se han tenido que desdoblar por el cambio social. Antes se decía fútbol y era suficiente. Ahora hay que decir fútbol masculino y fútbol femenino. Antes se decía matrimonio y era suficiente. Ahora hay que decir homosexual o heterosexual. Lo que ocurre es que el fútbol y el matrimonio sabemos lo que es, pero inteligencia humana, inteligencia artificial, no sabemos lo que es la inteligencia. Incluso hay gente que sostiene que la expresión inteligencia artificial es una contradicción en términos, ¿no? O sea, un oxímoron. Da igual, pero es que, como decía Paz antes, antes de salir al micrófono, es que ha venido aquí, ya, la expresión se ha quedado, está y la debemos aceptar. De nada serviría que nos empeñáramos en hacer una cruzada mundial para cambiar una expresión que, de hecho, rascando, no significa nada. ¿Tú cómo lo ves, Paz? Pues yo diría, añadiría lo que dice Felipe, que dado que eso es así, que sepamos poner un poco en cuarentena la expresión y no nos
deslumbre excesivamente o tampoco la demonecemos, ¿no? Y entonces, que es una expresión más o menos exitosa desde el punto de vista de marketing, Eso sí. pero que en realidad lo que hay que saber es a qué nos estamos refiriendo para saber valorar qué es y sobre todo qué comporta. Entremos un poco en eso. A mí me gusta la reflexión sobre, bueno, sobre estos rasgos del antropomorfismo que explica Sadin o Sadén, como no sé cómo se dice en Sadán, Sadán. Pues ninguna de que las es dos, vaya por francés, Dios. es autorgado. Explicando un poco este concepto del antropomorfismo aumentado, el parcelario y el emprendedor, que creo que sirve muy bien para explicar pues cómo opera la inteligencia artificial, que ahí sí podemos hacernos una idea. Sí, bueno, eso es Saddam es un filósofo francés, por cierto, entre paréntesis, muy poco conocido en España. Yo lo conozco gracias a Paz, que se había leído hace unos años uno de sus primeros libros, pero lo del antropomorfismo aumentado, parcelario y emprendedor, eso viene en su último libro, que es lo que lo dedica a la inteligencia artificial, ¿no? Y como buen francés, pues tiene esa manera de explicarse muy cartesiana, ¿no? Muy lógica. No tiene nada que ver con los filósofos ingleses que son mucho más empíricos. Y entonces, pues este señor, pues lo que hace es establecer esos tres rasgos del antropomorfismo tecnológico, concretamente de la inteligencia artificial. Y establece esas tres categorías. Es un antropomorfismo aumentado porque el ser humano en su empeño por replicarse a sí mismo, pues no se contenta con eso. Claro. No solo quiere replicarse, sino quiere hacer cosas, instrumentos, artefactos que nos superen. Que Y sean de ahí viene mejores que uno. Como en que sean tanta... mejores que uno. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Ese es el primer rasgo. El segundo, Paz, si te parece, el del parcelario, se refiere a que si bien no sabemos qué es inteligencia artificial, por lo menos nos hemos puesto de acuerdo en decir que hay dos grandes categorías de inteligencia artificial. La que se llama inteligencia artificial débil o específica y la inteligencia artificial fuerte o general. Entonces, lo que tenemos hoy es la inteligencia artificial específica, parcelaria, que tenemos una máquina que sabe jugar al ajedrez, punto. No le pidas otra cosa. Tenemos una máquina que sabe que puede cantar, punto. No le pidas otra cosa. Tenemos una máquina que sabe predecir con determinados grados de probabilidad si vas a tener cáncer o no, punto. No le pidas otra cosa. Pero Especialización. tú puedes ser un buen oncólogo y además ser un buen tenor. Que nadie, o un buen jugador de ajedrez. Eso las máquinas no lo pueden hacer. Son parcelarias. Se dedican a una cosa. El santo grial, como lo dice Margaret Boden, de la inteligencia artificial es conseguir la inteligencia artificial fuerte o general. Aquella que pueda igual hacer una cosa que otra como los seres humanos. Que abarque cualquier registro de la actividad humana. Como si fueran los robots de las películas o de las películas de ciencia ficción o de los libros de Isaac Asimov. Ya. Y esa es la tercera categoría que establece Saddam, que es un antropomorfismo emprendedor, porque pasa del análisis de los datos, pasa del análisis de las pasa del análisis de los datos que captan los sensores a actuar. Pasa de computar, digamos, ¿no? De computar a actuar. ¿Actuar qué quiere decir en este caso? Pues hacer lo que hace el ser humano. Se desplaza, no está quieto, puede articular, mover sus miembros, puede interaccionar físicamente con el entorno. Pero ahí, Por lo tanto, ahí no estamos todavía. Y a lo mejor no llegamos, o no sé, ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Si llegaremos y para qué llegaremos, ¿no? A establecer una inteligencia artificial fuerte. Hay uno de los principales autores españoles más reconocidos en el mundo, que se llama Lope de Mántaras, dice que esto de la inteligencia artificial fuerte, el transhumanismo y el momento singular en donde las máquinas nos van a no solo a igualar, sino a superar, que
En una entrevista que leímos, vamos, que le escuchamos hace poco, decía que eso hasta cierto punto le da hasta risa pretender decir que eso es hoy una realidad. Eso hoy está lejísimos de ser una realidad. La pregunta es si va a serlo alguna vez. Paz, tú que Aún descubriste... así, Sí, aún así yo matizaría, a ver, que es verdad que no estamos todavía y no se sabe si llegaremos a esa singularidad. Ujú. Lo que sí, y señala también Saddam, que se ha hecho un recorrido en donde, si bien para temas parciales, se ha hecho ya 4 pasos de gigantes, en donde inicialmente teníamos la información y la tecnología nos ayudaba a identificar la información, acceder a ella. Ujú. Era el primer paso, acceso. Después se hizo un segundo paso de mejorar la gestión de esa información relacionándola, que eso llevó a todo lo del data mining, de permitir relacionar y analizar relacionadamente grandes cantidades de información, que llevó al siguiente paso, que es donde se hace la sugestión, la invitación, ¿vale? Si estás conectado o no con el móvil, pues te dicen restaurantes en la zona porque sé que has ido a comer a no sé dónde. Pues eso ya estamos en plena fase de sugestión. Y ya estamos entrando en la cuarta, en donde ya es la fase de decisión. El GPS, no, vete por aquí, ¿no? Tú ya no decides si te quieres perder o no, ya te lo indica, ya decide, ya puede decidir por ti. Y existen muchas decisiones en donde se toma la decisión humana de que la decisión sea de la máquina. Véase justicia predictiva, véase diagnósticos médicos, véase créditos de la banca. O lo que has dicho tú, basta en los vehículos autónomos, basta con que conectes el GPS al volante para que el coche vaya por donde dice el GPS. Entonces, por esto yo digo que es verdad que no estamos en la inteligencia artificial fuerte, pero sí estamos dentro de la parcelaria en un estadio en donde ya estamos tocando puntos neurálgicos de decisión, que es libertad y responsabilidad del ser humano. Por tanto, ya no solo afecta a nuestra libertad, también a nuestras responsabilidades, y que es una moneda con esas dos caras en realidad, y por tanto, pues ya estamos en un nivel que aunque no sea fuerte, pero conviene tener cuidadito. Pero ya está desarrollado. Antes de entrar Sí. en estas implicaciones morales y éticas y al final políticas, en el sentido más amplio y nutrido de la palabra, sí que quería hablar con vosotros de estos motores de la inteligencia artificial un poco porque para mí también sirven, aparte de para terminar de explicar la cosa, también nos sirve para entrar en implicaciones sociales, ¿no? Porque como bien sabemos y bien explica en el libro, y yo personalmente estoy de acuerdo, la tecnología no es neutral, ¿vale? Y aquellos que desarrollan la tecnología, pues también operan no solo a un nivel tecnológico. Entonces creo que puede servirnos de puente entre ambas cuestiones. Entonces, pues ahí va la cuestión. Habladme de estos motores de la inteligencia artificial. Sí, nosotros en el libro decimos, nos ha dado por resumirlo en 4 motores. Todo esto viene de algo tan elemental, tan obvio, de que la así llamada inteligencia artificial, dicho en plan ramplón, simple, es la conjunción de capacidad de cómputo de la máquina, del dispositivo, del artefacto, ¿Sí? del hardware, ¿El hardware? más el programar ese hardware para que haga una cosa o haga otra, es decir, el software, cómo das instrucciones, cómo dialogas con esa máquina para que opere de una manera o opere de otra, produciendo los algoritmos, el software.
Y después, claro, tienes la capacidad de cómputo, que es el hardware, la Ujú. capacidad lógica, en donde tú has expresado en determinado lenguaje de programación lo que quieras hacer o dejar de hacer, y después los datos de que se esté tratando. Si estás construyendo un artefacto de, pues no sé, de estos que miramos en el reloj, o perdón, en el teléfono, a ver qué tiempo va a hacer mañana, pues los datos que estás manejando son temperatura, humedad, altitud, etcétera. Ujú. Si lo que estás haciendo es una máquina para el censo, pues los datos serán nombres, apellidos, nacionalidad, no sé qué. Si la máquina es para yo qué sé, pues los datos, si solo tuvieras hardware y software y no tuvieras datos, no harías nada. Los datos Claro. es de lo que se trata, ¿no? Y a esto Saddam añade el cuarto motor tecnológico, que es la capacidad de acción, es decir, la robótica. Ahí Por está. eso, por eso la robótica, que mucha gente piensa que es un mundo distinto al de la inteligencia artificial, es así entendido, así incardinado en el concepto de inteligencia artificial, pues es el cuarto motor tecnológico. Y entonces, claro, estos motores tecnológicos que decimos en el libro, y lo decimos intencionadamente, suponemos que no para satisfacción de muchos expertos en inteligencia artificial, no es nada nuevo bajo el sol, no significa nada, porque hardware, software, robótica y datos ha habido toda la vida. Vamos, lo que pasa que ahora, ¿por qué llama tanto la atención? ¿Por qué Claro. estamos empezando ¿Qué a- pasa aquí? a ¿qué pasa aquí? Si no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Pues hombre, pues pasa que el hardware, mira, este teléfono móvil que tengo yo, un smartphone de estos, tiene una capacidad de cómputo, no he hecho los números, pero seguro que alguien los habrá hecho. Y creo no equivocarme si digo que tiene una capacidad de cómputo superior a toda la base instalada de ordenadores en España en los años 70, cuando yo empecé a utilizar ordenadores. Fijo, seguramente. ¿Eh? Esto que tengo yo en la mano tiene tanta capacidad de cómputo como los ordenadores que ocupaban habitaciones enteras de Iberia, Ensidesa, porque la capacidad de cómputo se duplica cada 2 años. ¿Tú sabes lo que es eso? Duplicar algo cada 2 años. Pero también en el libro dicen que eso tiene un poco su límite. Llegará un momento en A, que. a él hemos llegado, a él estamos llegando. Ya, ¿por qué te crees tú que hay estas guerras ahora entre China, Estados Unidos, de los microchips y quién los hace y quién los deja de hacer? Da igual, porque estamos desesperados porque ya no tenemos manera de meter en un mismo espacio más capacidad de cómputo. Ya hemos llegado a un límite físico. Dicen, yo no sé, Paz, si habrá leído lo último, porque aquí hay que estar leyendo todos los días, porque todos los días te sorprende algo, ¿no? Dicen que la computación cuántica viene a resolver este problema porque los ordenadores cuánticos pues tendrán una capacidad de cálculo, no sé, otro orden de magnitud que lo actual, ¿no? También es verdad que hay quien dice que eso está por ver, que los ordenadores cuánticos, bueno, que habrá que ver hasta qué punto van a ser una realidad o no. Pero me da igual, porque aunque no prospere la aplicación de la teoría cuántica a la capacidad de cómputo, habrá otra cosa que acabaremos teniendo máquinas con una capacidad de cálculo mucho mayor que la actual, que ha llegado a su límite. Y este es uno de los 4 factores o de los 4 motores tecnológicos. El segundo es la cantidad de los robots. Sí. Ahora, a ver, el robot ha dejado hace mucho tiempo, como decimos nosotros, de competir con Charles Chaplin apretando tuercas en la Sí. cadena de producción. Hay En robots tiempos modernos, sí. sí, en tiempos modernos. Hay robots en tu casa que te quitan el polvo por el pasillo. Incluso hay robots que te limpian los cristales. Hay robots que miran el gesto del anciano y saben que le tienen que traer una medicina y se la traen. Hay robots que cantan, hay robots que pintan, hay robots que hacen de CEO en una empresa. Hay robots en Singapur, Bueno, hay iba a robots. decir una maldad, porque hay muchas veces que los CEOs a lo mejor
Que hay empresas que pueden funcionar sin CEO, entonces, no todas, ¿eh? Pero Ya. entonces, a lo mejor con un robot incluso va sobrado. Ya. No en todas, ¿eh? Es una cosa. Sí, hay robots, bueno, la evolución de los robots está siendo tan espectacular como ha sido la del hardware que decíamos antes, ¿no? En Singapur, el otro día leíamos Pacillo, hay robots en la calle que te multan si te ven fumar, ¿eh? Hay robots que velan porque que se cuide la distancia, la así llamada distancia social. En fin, hardware y robótica han evolucionado de una manera bestial, bestial, Ya ves. bestial. ¿Eh? El datos, pues tercer motor tecnológico, los big data. Bueno, eso lo estamos sufriendo todos. Eso Es es, una fuente inagotable. eso es una fuente inagotable. Y mira, tú, perdona. Sí, Paz, Sí, di, Perdón, di. que Sagan les llama la economía de la vida, Y eso que porque en la realidad economía. es Explica, de explica. la vida, pues porque todo lo que vivimos, desde que nos levantamos hasta que dormimos, incluido el sueño, se economiza, se monetiza, se dice hoy en día, a través del tratamiento de datos. Todos esos datos que desayunas, que no desayunas, vas con tus hijos, no hablas con ellos, sí, todo eso es información que es la gallina de huevo de oro. O sea, es Y convertir entonces en una esos cuestión datos capitalista es la todo lo que economía de hacemos. la vida porque sí, antes eran los datos de las preferencias de los consumidores, ¿no? Las necesidades de las fábricas, etcétera. Todos esos eran los datos que se necesitaban para la producción y la oferta capitalista de mercado. Pero hoy en día es la vida de las personas lo que es el producto. Pero vosotros sabéis, no sé si habrás leído Paz. Bueno, yo que me gusta las economías críticas, la economía ecológica, la economía feminista, la economía social y solidaria. Hay mucha discusión y mucho debate sobre el tema de la Desmercantilización. desmercantilización de algunas áreas de nuestra vida, que no todo en la vida se debe regir por la oferta y la demanda. Es verdad ya, que muchas veces se habla en ese sentido de servicios públicos como la educación y la sanidad, ¿no? Pero es verdad que no todo debe de mercantilizarse, ¿no? Sí, pero en la medida en que no le ponemos freno Ahí está. a esa exhibición constante de cada ámbito de nuestra vida, de dónde como, con quién estoy, dónde me voy de vacaciones, por vía de redes sociales y todo tipo de aplicación de Internet, estamos siendo favorecedores de ello. Entonces, que esos motores sean precisamente esos y no otros, no solo tiene unas implicaciones tecnológicas sobre nuestras vidas, sino que opera en otras esferas. Ahora mismo Paz ha puesto el dedo en la llaga con el tema económico y al final creo que hay mucho de eso, del Bill Metal, pero también hay unas implicaciones sociales, políticas claras que tienen que ver y humanas, claro, tiene que ver claro, es que desde la organización social hasta incluso nuestra propia inteligencia Individualidad. y nuestra individualidad. O sea, Sí, yo siempre señalo que la inteligencia artificial llama la atención que está generando o puede generar, vamos a no ser alarmistas, ¿no? Pero puede generar dos tipos de desigualdad o de dificultades al ser humano contrarias. O bien la desigualdad más extrema, quién accede y quién no a todo este tipo de, ¿no? Inteligencia artificial 5.0 y si puede ser 100.0 también, ¿no? Que separaría claramente, ¿no? Una gran brecha de población que puede o no puede. Pero después, por el otro extremo, de la misma manera, se genera esa homogeneización de inteligencia que a día de hoy nos distingue como seres únicos. Nadie es, porque existen los derechos, yo siempre lo digo, y la igualdad
todo lo que se ha trabajado jurídica y políticamente, precisamente porque somos diferentes. Sin la Claro, diferencia de cada ser humano, no habría necesidad de regulación, claro. de reconocer la dignidad del ser humano en su diferencia y, por tanto, acceder al mismo tipo de derechos y libertades en base a esa dignidad. Entonces, si nos cargamos esa diferencia de la inteligencia, porque todos nos ponemos un chip y todos sabemos, ¿no?, de un determinado tema hacer lo mismo de la misma manera, tal como estamos ya haciendo ahora con muchas aplicaciones. Chun, 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 ¿no? Sigan los pasitos y ya está. Porque claro, si solo llevamos a la capacidad de aprender, a la capacidad de jugar, a todos los ámbitos de la vida, pues acabaremos estandarizados como máquinas. De hecho, me parece, no me acuerdo el nombre del autor, que dice que en ese momento vamos a ir a ser zombies moderadamente Un inteligentes. mundo feliz, ¿verdad, Felipe? Sí, sí, afortunadamente, afortunadamente, así como estos tres primeros motores que hemos dicho cabalgan a una velocidad exponencial, el cuarto motor, que es el desarrollo del software, pues va más lento, va más al tran-tran. Y eso hace que esos temores que albergamos estén todavía lejos en el horizonte. Porque, entre paréntesis, también a veces Paz y yo nos frenamos el uno al otro, Mm, porque si bien tendemos a, a sensibilizar a la opinión pública, a la sociedad civil, acerca de los peligros que comporta un desarrollo ilimitado sin frenos de la inteligencia artificial, también somos defensores y aplaudimos y damos la enhorabuena a la ingente cantidad de beneficios que está reportando la inteligencia artificial hoy día. O sea que no es que no, claro. no por hablar de los Un poco riesgos ruditas. ignoramos los beneficios. Pero a lo que iba, el hardware cabalga a grandes velocidad, los datos, para que te voy a contar, lo que dice Paz antes, nosotros también lo solemos decir, que la vida rezuma datos, porque es que todo, desde el robot que tienes en casa ya está emitiendo datos, si quiere y si puede, de cuáles son las dimensiones de tu vivienda y cómo está distribuida tu vivienda, ¿no? Y si compras con una tarjeta de crédito, ni te cuento. Y si haces una cita por internet con el médico, ni te cuento, etcétera, etcétera. Todo eso va a una velocidad de vértigo, ¿no? Por cierto, paréntesis, ya que eres tan aficionado a la ecología y etcétera, nosotros hemos establecido hace poco un parangón, una metáfora, llámalo como quieras, que es la siguiente. Si los combustibles fósiles están estropeando la calidad de vida sobre el planeta a la velocidad que lo está haciendo, Sí. recuerda, o que recuerden nuestros oyentes, que cada año emitimos a la esfera digital trillones de bytes. Trillones de bytes. Trillones son millones de billones Tú de verás. bytes. ¿eh? Y ese CO2 digital es el que está nutriendo la inteligencia artificial. Madre Y, mía. y sin embargo, la sensibilidad que ha adquirido, por fortuna, la sociedad humana acerca de los desvaríos de la contaminación incontrolada, esta otra, déjamelo decir así, entre paréntesis, entre comillas, contaminación, coño, como que nos deja indiferentes, como si no fuera con nosotros. Ese es un melón muy interesante que a lo mejor habrá que abrirlo y analizarlo, porque a lo mejor, igual que se habla de la biosfera y todos vivimos en ella, ¿no? Porque ese invento de la tecnosfera, que parece como que nos quieren separar de la naturaleza, cuando todo tiene una base material. De hecho, seguro que también se puede medir las emisiones de CO2 de cada bit, seguro que se puede medir. O sea, todo tiene una Eso base además, sí. También. Eso material, además, sí. pero es cierto que debería de hablarse a lo mejor a un momento de esa contaminación de datos, que a lo mejor se debería de acuñar.
definir el término requiere a Saddam y a gente así, a Bowden y a gente muy puesta o muy Sí, sabia que excede por lo menos mis capacidades. La vuestra no lo sé porque el libro está muy bien hecho, pero desde luego mis capacidades las excede. Pero a lo mejor sí que en cuanto que gran parte de esa utilización de los datos, evidentemente beneficia a ciertos intereses, pero estoy seguro, segurísimo, que causan mucho rechazo social, sí, sin ninguna duda. Hay mucha gente que se queja y que plantea sus dudas por él. Bueno, a todos nos ha pasado. Hablas con tu pareja de no sé qué historia, que es una conversación privada y abres el Facebook y resulta que has hablado de que hay que ir al Mercadona y abres eso, Dices, cualquier "Me red da muy social y dices, pero vamos a ver, ¿no? Y la verdad te toca las narices. Muchas veces te tocan las narices de ese tipo sí, sí, de cosas, ¿no? Entonces, si se Sí, pero por pudiera... ejemplo, la juventud o la generación que sube ahora Claro, no tiene ningún problema y cree que porque yo no tengo nada que esconder, no pasa nada, ¿no? Tiene esa mentalidad, porque no tiene ninguna mentalidad de privacidad, de intimidad, etcétera. Lo que no se llega a relacionar es que no es una cuestión de que tengamos que esconder nada o no, que no somos criminales, claro que no, sino que la base de la libertad humana viene también de ese espacio de libre albedrío. Y el libre albedrío no se genera en el aire, sino conforme que tú sabes quién eres tú, cómo te relacionas con tu entorno, cómo, de qué manera alimentas y te retroalimentas, etcétera. Y es conocer un poco más eso para poder finalmente definir con qué reglas de juego, cómo convivimos, etcétera. pero una cosita, porque lo que tú dices, Paz, tienes toda la razón, que no se trata de esconder, pero igual que he citado antes a Huxley, así de soslayo, Un Mundo Feliz, 1984, que fue un libro escrito un poco antes por George Orwell, ¿vale? Para aclararlo. Yo me acuerdo que en una de las primeras escenas del libro está Winston delante de una especie de televisor, haciendo como una gimnasia. Y él en algún momento parece que o se distrae o quiere salir de pantalla y le regañan, ¿no? Porque tienes que estar ante la pantalla, ¿no? Quiero decir, claro, no tengo nada que esconder. Ya, pero es que el problema está en que precisamente el día de mañana, a ver si nos van a llamar, va a ser un crimen, precisamente el no querer mostrar nada. A ver si vamos a ser sospechosos, porque claro. de no tener nada que esconder a decir, es que si escondes algo, algo tendrás que, Bueno, algo y pasará. además esos inventos no sé cómo llamarlo, ha habido algunos intentos de hacer esas 24 horas por 7 de, ¿no? Con la película de Jim Carrey, que ahora no recuerdo el nombre, de hacer todo retransmitido las Sí. 24 horas del día, etcétera, y tal cual, pues son ensayos que efectivamente al final demuestran que eso es invivible. Porque igual que la transparencia, como hemos hablado de transparencia en este foro 3 veces, una transparencia absoluta es insufrible. Bueno, No se puede soportar, el otro nadie día lo descubrí una soportaría, cosa ¿no? en Twitch, descubrí una cosa que no la conocía de verdad, porque tampoco, yo veo algunas veces cosas en Twitch, pero intento no estar enganchado a ninguna red social y para mí tiene una labor más que nada profesional, ¿no? Y existe un género IRL, con estas tres letras, Mm, que Mm. básicamente los IRL son un tipo de directo que consisten en que un chico o una chica, el que sea, la persona que sea, se pone, suelen usar una GoPro o una cámara de este tipo y salen a la calle o hacen cualquier cosa de su vida cotidiana y están mostrando lo que están haciendo. O sea, no están retransmitiendo un contenido como noticias positivas o no están hablando con su audiencia como hacen otros streamers de lo que sea, sino estoy saliendo a la calle a hacer la Demuestran su compra vida. o estoy yendo a trabajar, o estoy, mm. sí, sí, y guay, y estupendo, Igual. y guay, y cómo mola, y no, esto no mola, perdona.
Aparte, yo lo dije, además, me estaba moviendo en casa y lo descubrí, y el primer comentario que dije fue, pero es que eso no es verdad. Es que, por mucho, precisamente cuando pones ya una cámara, ya no estás mostrando tu vida. O No. sea, es que eso Claro. es mentira. Mm. Eso es mentira, ¿no? Y esto nos sirve para entrar en la siguiente cuestión, y es quién decide qué se hace qué o no se hace, o si hay alguien que decide, ¿no? Es decir, si todas las cosas que nos traigan estos desarrollos tecnológicos traídos por estos 4 motores de la inteligencia artificial que actúan en comandita y en conjunto, si todo lo que venga por ahí es bueno, hay que aceptarlo, porque todo lo que trae todo el avance y todo el progreso y toda la ciencia es buena, o si tenemos algo que decir los seres humanos. Hombre, estás poniendo sobre la Perdón que mesa. se vea mi parcialidad, creo No, que no. se entiende por dónde voy. Sí, sí, vaya que sí se entiende. Estás poniendo sobre la mesa, por utilizar la palabra al uso, de la regulación de esto. ¿Quién regula esto? Exacto. ¿Quién dicta las normas? Hay cascabel y hay Eh, quien se lo ponga al esto es. gato. A ver, esto. Primero hay cascabel. Aquí nosotros defendemos algo que tú has dicho al comienzo y que no está Sí. bien visto por determinados poderes económicos, ¿no? Hay que partir de un supuesto, vamos, de un supuesto, de una creencia firme. La tecnología no es neutra. ¿Por qué hay muchos dirigentes económicos y políticos que arrancan su discurso, y científicos, que arrancan su discurso diciendo, como la tecnología es neutra, porque depende del uso que hagamos de ella para que sea buena o que sea mala, bla, 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 bla? ¿Por qué? Bueno, pues esta controversia que existe acerca de la tecnología, si es neutra o no es neutra, se deriva de algo tan elemental como lo siguiente. Si por tecnología entendemos el producto final, el que tú puedes usar, evidentemente que es neutra. Yo tengo una cerilla, un misto aquí, y con él puedo encender la vela del cumpleaños de mi hijo o quemar el monte. La cerilla es neutra, el que no es neutro es el que la utiliza. Ahora bien, si por tecnología entendemos no el producto final ya construido, ya en manos del usuario, si por tecnología entendemos el proceso por el cual se desarrolla las cerillas o la bomba atómica, el proceso de innovación tecnológico, eso no es neutro. Eso responde a unos intereses políticos, económicos, culturales de cada época. ¿Cuánto dinero se invierte cada día por ejemplo, en la investigación relacionada con armamento, con más y mejores armas de matar, frente a lo que se invierte, por ejemplo, en investigar enfermedades raras? Bueno, Creo que hay una diferencia sustancial, ¿no? no hay comparación posible. O sea, hay cosas que no se investigan y cosas que se investigan mucho más. Cosas que se investigan mucho más, efectivamente. Y ahí está nuestro legato de que no es solamente ya poner los filtros de evitar los sesgos, etcétera, etcétera, en la aplicación de la tecnología. Que el algoritmo sea transparente y tal. Bueno, que ese es el gran discurso al que se llega. El poco que hay se dedica solamente a eso, que a mí, sinceramente, me produce todavía mayor indignación, porque digo, no, ya llegamos tarde. ¿Qué más da que pongan ahí un sesgo mejor o peor? A ver, si encima es peor, pues todavía vamos a mal. Pero es antes, ojo. Claro, Y yo, claro. desde el punto de vista jurídico, sí que digo que jurídicamente, desde pues, toda la etapa ya democrática, los sistemas jurídicos constitucionales apuestan por una regulación pues, a posteriori, es decir, a posteriori de la realidad social. Es decir, que las dictaduras, ¿no? se generalmente muestran una tendencia legisladora y reguladora
previa Sí. para decir, y tenéis que ir por aquí, ¿no? Entonces la realidad social debe marcar las pautas. Por eso siempre la ley viene después. Esperemos que no tarde, pero sí después, sí. ¿Vale? Pero de ahí, es decir, que la inteligencia artificial ha empezado y se ha podido generar sin necesidad de un regulador que diga hágase, claro. Pero ya tenemos suficiente recorrido, especialmente sabiendo que no venimos, no se ha inventado ahora, que venimos ya de todo un proceso, ¿no? En donde sí se puede establecer un marco de regulación que sea desde el inicio. Porque los que deciden, por ejemplo, qué proyectos se van a investigar o no, qué proyectos se financian para que esa investigación pase de básica a aplicada, qué proyectos una vez hecha la investigación se dice hágase y lléguese a mercado. Pues eso se está decidiendo por las máquinas, está decidiendo, incluso aunque me dijeran que hay algoritmos dedicados a eso, son algoritmos creados por humanos. Es que ahí está la vuelta que dices tú, vale, a nivel jurídico, lo que tú dices, las regulaciones democráticas son a posteriori, pero es verdad que luego está esa vuelta de tuerca, ya claro. Entonces al final decidimos que, o mejor dicho, dejamos que decidan 4 plutócratas hacia dónde tiene que ir la inteligencia artificial. Y si les queremos poner freno a unos señores que solo se mueven por sus intereses y decidimos que eso tiene que frenarse porque causa un daño social evidente y encima los autoritarios somos nosotros. Pues oiga, pues es que resulta que la sociedad cambia y las leyes tienen que evolucionar y adaptarse a nuevos marcos y evidentemente Yo es creo que mejor sobre eso. todo con relación a la regulación, antes de entender qué se necesitaría regular, ¿no? Claro. Es un tema pues, pues difícil, Pero eso ¿no? sí se No puede establecer un es un tema consenso de blanco y negro, democrático. ¿no? Eso, ahí se puede Pero establecer un sobre consenso. todo, yo creo que antes de entender qué es regular y qué no, es el tema de los objetivos, es el tema del para qué. Ahí está. Porque en realidad, como bien decía Felipe, no es una cuestión de demonizar la inteligencia artificial. Aporta beneficios a la humanidad, sí, por supuesto, y para eso pues está bien. Lo que ocurre es que parece como si el objetivo final, como bien dice Adam, fuera la perfección. Y si el objetivo es la perfección, el ser humano sobra, porque el ser humano nunca será perfecto. Pero es que nunca hemos tenido el objetivo de la perfección, o al menos en mi Pero libro, la no. perfección según quién, porque todos los Claro, proyectos humanos Claro, que han provocado la claro. perfección, es claro. que al final han sido los resultados, claro, pregúntale a Pol Pot en su tiempo, te diría que la sociedad suya era perfecta. Claro, Hombre, Claro. claro, claro. Entonces, por eso no es la perfección el objetivo. Primero, porque somos imperfectos. claro. Y segundo, porque sabiéndonos imperfectos, nuestra mejor manera de vivir, de relacionarnos con los demás y de avanzar como humanos es precisamente superarnos, aprender, mejorar. Pero no sé llegar a ser perfectos. Que por otra parte, como decía Marilyn Monroe, la perfección es lo contrario a la evolución, con lo cual estaríamos muertos. Entonces, Sí, pero ese objetivo a nadie nos lo han preguntado. Entonces, cuando dicen, no, 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 vamos a hacer justicia predictiva. ¿Por qué? Porque la máquina va a saber mejor coger todos los datos de una persona y decir, y ese tiene más probabilidades de cometer un crimen que aquel. Y yo digo, y aunque al final el juez se equivocara, ¿no? Pero ¿realmente necesitamos poner dinero para ese tipo de perfección? Y es que yo me temo que al final van a ser criterios que tienen que ver con cuestiones como, por ejemplo, y ya está pasando, el código postal, ¿no? Me temo que la máquina, guiada por un algoritmo, y la máquina no es neutral ni el Claro, algoritmo es un factor tampoco, van a decir discriminatorio. que el que tiene el prefijo 28037 de Vallecas
Pues es Pues peor que el que tiene tiene. menos acceso a determinadas Yo tengo el prefijo. posibilidades y derechos. Yo soy 28007, distrito de Retiro, que parece como más noble. Estoy a 100 metros de Sí, Vallecas. Si mañana me muevo, porque estoy al lado del puente, mañana me ya. muevo 200 metros o 300, no hay más. Al principio de Avenida Albufera ya es más fácil que me condenen por algo. Es una chorrada, pero No, no, Pues no, si no es tienes ninguna determinadas edades, no es ninguna pues chorrada. ya no accedes a determinadas información, Claro. Eso que estás diciendo tiene mucho que ver con el cuarto motor tecnológico que no hemos desarrollado, que es el software. El software va muy lento, precisamente porque no es capaz de esas sutilezas. Es decir, Claro. no tiene capacidad de razonamiento causal. Todavía. Todavía, sí. Están en ello. Están en ello. Y están en ello el aprendizaje. Dicen, por eso han dado el premio Princesa de Asturias a 4 investigadores sobre redes neuronales que están empezando a establecer, a hacer posible la programación, es decir, la producción de algoritmos con cierta capacidad de aprendizaje. Lo que pasa es que la palabra aprendizaje, utilizada como calificativo de un ser humano, no tiene nada que ver con cómo aprende una máquina. Claro. Una máquina aprende de una manera y el ser humano aprende de otra. Claro. Una máquina memoriza de una manera y el ser humano memoriza de otra. Por ejemplo, a mí siempre me gusta poner este ejemplo. Si dentro de 5 años, imagínate que nos están oyendo 10 personas en este momento. Si dentro de 5 años preguntamos a esas 10 personas cómo ha sido esta sesión, tendremos 10 narrativas absolutamente distintas. Incluso puede que algunas contradictorias. Seguro. Pero dentro de 5 años, la grabación de este programa seguirá diciendo lo mismo, porque la manera en que se almacena, se memoriza las cosas sobre un soporte físico, sobre un soporte digital, no tiene nada que ver con la manera en cómo memorizamos aquí. Y la manera de aprender nosotros tiene nada que ver con la manera que tiene de aprender una máquina. Pero bueno, y además, incluso dentro de los humanos, nadie aprende de la misma manera. Cuando somos estudiantes nos damos cuenta de que alguien es más visual, otro más conceptual, otro más numérico, ¿no? Otro más necesita desarrollar en grandes folios, otro al revés un esquema. Nadie aprende de la misma manera. Las cosas más intelectuales, no digamos ya de cosas de la vida, cómo las aprendes, te sirve un fracaso o no, pues eso, cada uno tiene que desarrollar su manera de aprender que te hace también único, ¿no? Que no eres una réplica del de al lado. Leyendo una entrevista hoy, perdona que te interrumpa, Paz, he leído una cosa que es obvia, pero que la había que dar cuenta de ella. Un niño deduce cosas, un niño de 3 años deduce cosas que estamos lejos, no, lejísimos de que las pueda deducir una máquina. Bueno, porque no se tiene lo que dice López de Mántaras, ¿no? La máquina no tiene el aprendizaje y conocimiento El del sentido común que genera ese aprendizaje de transferencia. Y tú tienes todo un acumulado que te permite decir, pues el ejemplo de Felipe que siempre, que si partes una tiza en 2, tienes 2 tizas, y si partes un paraguas en 2, pues no tienes 2 paraguas. Y eso la máquina no lo pilla. Nadie te lo ha enseñado, pero tu sentido común te lleva, ¿por qué? Porque acumulas. Igual que sabes saludar a una persona mayor, o a un niño, o a un perro. Una máquina no pilla la ironía. Y una máquina, pues posiblemente al perro le da la mano igual que al... Vamos a estereotipar, ¿no? Pero, y sobre todo a mí, la pregunta es, bueno, y aunque llegaran a hacer lo mismo que hacemos nosotros, y mejor, venga, y nos superan, pero vamos a ver, lo que aquí siempre se nos llena la boca de decir, la tecnología es un medio, no es el fin. Claro, ¿no? claro. Bueno, pues como medio ¿para qué? Para ayudar al hombre a ser mejor, a convivir
que todavía no sabemos convivir, y a las pruebas nos remitimos, ¿no? Y saber evolucionar de una manera en que el ser humano se mejora y aprende mejor cada vez con los demás. Entonces, si eso no es la base, y la base es la perfección de un dato, he ahí lo que nadie responde. A mí me gusta mucho vuestra reivindicación y vindicación final de la filosofía, del pensamiento, de la historia también, porque justamente cuando caemos en este peligro o estamos amenazados por este peligro de una deshumanización, pues quizá vale la pena darse la vuelta y darnos cuenta de que llevamos sin resolver cuestiones esencialmente humanas que están en discusión desde el Ágora de Atenas e incluso antes. Adán y Eva. Y desde el principio de que el hombre es hombre y la mujer mujer. Entonces, miedo me daría una sociedad que ya no se planteara esas cuestiones tan humanas, que fuera perfecta, tan inhumana como perfecta, y que nos convirtiera eso en zombies moderadamente inteligentes, zombies muy eficientes, que quizás sea lo que quiera el mercado, pero incapaces que vamos, muy cerca de esos animales que se miran en el espejo y no se reconocen, ¿no? Al final, de todas maneras, estamos hablando de filosofía. Eficientes hasta cierto punto, porque vuelvo a decir que como somos imperfectos, el ser humano se pone enfermo, no hace dos cosas 100% de la misma manera, ¿no? No es una máquina. Entonces, desde el punto de vista de la eficiencia, y Saddam es lo que dice, el término de la prescindencia, ¿vale? Ser prescindible, porque seremos prescindibles, porque la máquina siempre lo hará mejor. Ya yo quiero entrar en una cuestión, que además lo hablé el día de la presentación del libro, que lo comenté. Felipe no se mostraba muy a favor de mi posición, o sea, no lo veía tan claro. Víctor San Pedro sí me dijo que él sí pensaba que había riesgo, y yo hablé del riesgo de los luditas, de una especie de ludismo. neoludismo. Sabemos que los luditas que con la revolución industrial empezaron a destrozar las máquinas porque veían que perdían trabajo. En este caso, no sé si el neoludismo entra en la destrucción de algo que está tan en el ambiente que a lo mejor es imposible, pero a lo mejor hay maneras quizás sí, de destrucción de las máquinas pura y dura en el caso de la robotización, y luego otra manera más light, que a lo mejor es no participar en ciertos entornos digitales, redes sociales, etcétera. Lo que está claro, y yo lo planteaba de donde yo vengo, de un barrio muy humilde de Madrid, si yo mañana veo a mis vecinos de Orcasitas y les digo, pues mira, estoy leyendo mucho de inteligencia artificial, estoy entrevistando a auténticos sabios como Felipe y Paz, y mi conclusión es que, mira, tíos, va a haber gente, vosotros, que somos gente humilde de barrio obrero, que hacemos puestos de trabajo que son fácilmente automatizables, vais a ser los primeros que vais a ser prescindibles. Porque bueno, habrá otra gente que estará en otros lugares de la cadena productiva y vale que vale. Pero la gente que hace trabajos que pueden ser pues sustituidos fácilmente por robots, sois prescindibles, tío. Es que os vais al carajo. ¿Qué nos recomiendas, Dani? Reventar las máquinas. No, la otra opción, ¿cuál es? Morirnos de hambre. Pues esa es nuestra reivindicación. Claro. ¿no? Que no sea ni magnificarla, ni demonizarla. Y que tiene un sentido, sí. Que es muy útil para el hombre, sí. Pero que el hombre tiene que estar en el centro, la evolución, y por tanto que sea una ayuda, que sea un instrumento, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de utilizar el GPS o no, que es muy básico, además, estamos hablando de, ¿no? Pero tú vas de turista, yo no necesito el GPS. Primero porque me quiero desarrollar el sentido de la orientación de llegar a una ciudad nueva.
¿Dónde está el río, el ayuntamiento? No, la iglesia. Pues ya te haces una idea de hacia dónde está el centro, las periferias. Bueno, pues ya te ayuda a identificar cómo ha ido creciendo esa ciudad y, por tanto, culturalmente ves otra ciudad, ¿no? Sí. Ahora, si yo tengo que llegar a las 7 de la tarde puntual a un sitio de las afueras de Madrid que no conozco en absoluto y que me voy a perder y que voy con el tío, pues pongo el GPS y digo, bueno, GPS, pero el GPS lo domino yo. Es decir, yo lo utilizo como herramienta. No me coge a mí el GPS y me dice, ven que te vamos, te llevo por donde yo quiero. Bueno, pues, mutatis mutandis, yo creo que ese esfuerzo se puede hacer. Y la idea precisamente de hacer más reivindicación de los aspectos negativos que queremos hacer es precisamente porque vemos diariamente un bombardeo de lo positivo. Y súmate a esta red social y bájate esta app y pum, 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 y ya has pagado. Y ya, fíjate qué rápido el pago, que ya ni piensas si te lo quieres y te lo puedes permitir, por ejemplo, ¿no? Y Amazon, pum, 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 y ahora además te sugiero 3 cositas que son iguales y venga que también, ¿no? Entonces, como vivimos en ese tren que va a toda pastilla, que va en la dirección contraria, pues ahí es donde nosotros ponemos el énfasis y el acento en las cosas, en decir, ojo que dentro de poco, y ojo, la irrelevancia será de todos. Vuelvo a decir, hay CEOs, robots, hay jueces que ya pasan por el análisis hecho por la inteligencia artificial y la sentencia va en línea con lo dicho por ella, no por lo que un juez sopesa. Ojo, que es muy gordo. Y yo no he leído a nadie diciendo que eso es contrario a la propia noción de derecho. Hombre. Se imparte justicia, ¿no? Y se imparte justicia a través de un proceso en el que se sopesan y se valoran las demandas, las pruebas, los testigos, etcétera, y no tienes un algoritmo que previamente te predice. Es que justicia y predictiva, eso sí que es un oxímoron, ¿no? A ver si la No predicción. se lo he leído a nadie. A ver si la predicción va a ser la del proceso de Kafka, porque una justicia así se convertiría en algo que se va a ejecutar sobre ti y sobre lo cual no tienes escapatoria ni forma. O sea, al final es eso. De ahí que como es una marea tan fuerte, los billones que hay de inversión, la gente además, todo lo que... Ojo, aquí se critica al capital, pero también a la sociedad. Somos demasiado cómodos. Y todo lo que sea fácil, inmediato, no tienes más que darle a 2 botones y fácil y te llega enseguida y no tienes que hacer más, pues eso es más fácil que pensarlo. Quien piensa pierde, dice el cómico Ignatius, que a veces suelta frases muy brutas, pero otras frases geniales. Quien piensa pierde y va un poco por ahí. Entonces, porque ya estamos terminando, que quede muy claro que este libro, que lo vuelvo a sacar aquí, porque me parece de verdad muy importante, estos árboles que no te deben de impedir ver el bosque. Esto no es, evidentemente, contra la inteligencia artificial, sí es contra los que quieren, digamos, un desarrollo de la inteligencia artificial no controlado, no por el hombre, porque al final lo controlan hombres, pero pocos hombres muy determinados, sino por la sociedad. Evidentemente, creo que sois conscientes y de ello estáis alertando, pero que quede muy claro al final como conclusión, sí a la inteligencia artificial, pero que la pilote la sociedad humana y al beneficio de los seres humanos y no al beneficio económico de unos pocos, ¿no? Eso tiene que quedar muy claro. Así es. Y un consejo. Hace unos minutos has dicho, desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer, ojo con el Ministerio de Igualdad, que te puede buscar un problema. Ten cuidado con lo que dices. Bueno, desde el que es ser humano es ser humano. Ten cuidado con lo que dices. Sí, bueno, yo que sé.
No creo que el problema sea conmigo precisamente en esa cuestión. Pues sí, ya estamos terminando el primero de los programas que quiero hacer, porque me gustaría de vez en cuando queráis, cuando podamos y nos dejen nuestras agendas, de vez en cuando con vosotros, y sí que estaría bien meter siempre una cuarta persona que añadiera un matiz al Sí, debate. ¿Por qué lo quiero sí, hacer de vez en cuando, Felipe y Paz? Porque me he dado cuenta con este libro que es un tema crucial para la calidad de nuestra democracia en este siglo así es. XXI, y que aunque no sea mi tema que yo más controlo y mi tema estrella, pues estos libros te hacen ser conscientes de lo importante que es. Entonces, con tranquilidad y de vez en cuando, pues haremos debate, incorporaremos a gente que nos haga pensar, porque hay que hacer pensar a la gente. Si piensas, pierdes, pues aquí va a ser un lugar de perdedores, pero para ir avanzando de derrota en derrota hasta la victoria final. Porque Eh, sí, porque como bien decís, somos seres imperfectos, ¿vale? Y hay que reivindicar la imperfección, hay que reivindicar la humanidad. Y así conseguiremos que, y ojalá cuanto a más gente mejor nos den por no perfectibles, y así pues salvar al menos una parte de la humanidad, hasta donde podamos llegar y hasta donde nos escuchen. Así que esta es la invitación, ¿qué os parece? Me encanta, me encanta. Es una satisfacción oírte decir eso, porque con eso creemos que hemos sabido transmitir esta inquietud, si tú dices eso. Y, y cada cierto tiempo, claro que estaremos aquí encantados, porque como esto cambia todos los días, esto es como pintar un tren en marcha, cambia todos los días. ¿No? Y hay muchos temas Sí. Buena metáfora. de debate. De acuerdo, pues vamos a subirnos Venga, a este tren y vamos a sí, intentar hacer que la gente piense también en esto. Periodismo de soluciones, que es lo que hacemos aquí en Noticias Positivas, y esa es la idea, construir un mundo mejor. Y también en este asunto que es crucial para el futuro. Así que Felipe y Paz, muchísimas gracias, miembros de la a ti. Asociación Muchas por... gracias a ti, Dani. Muchas gracias, miembros, como digo, Felipe Gómez Payete y Paz de Torres, miembros de la Asociación por la Calidad y la Cultura Democráticas, que es de lo que se está hablando aquí para Pues este sí. siglo. Y muchas gracias, estamos en contacto y seguiremos hablando de ello de vez en cuando. Y a quienes nos estáis viendo, pues ya nos veremos la semana que viene. Aquí terminamos el programa y, como siempre decimos, hasta que nos volvamos a encontrar, pues que la vida te llene de noticias positivas, a ser posible todo el rato. Chao. Venga, gracias, Dani. Gracias. Gracias.